Buen día chicos, el día de hoy le vamos a hablar acerca del análisis del efecto catalítico en la cinética de reacción, determinación del orden de la reacción y cálculo de la constante de velocidad, del curso Química Física. Los objetivos para esta práctica son analizar el efecto del yoduro de potasio como catalizador sobre la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno, determinar el orden de reacción con respecto al sustrato y al catalizador, determinar la influencia de diferentes concentraciones de yoduro de potasio en la velocidad de reacción y aplicar el método integral para calcular la constante velocidad de reacción. Ya. Como fundamento teórico tenemos que explicar la catálisis, que vendría a ser en que un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin consumirse durante el proceso. Su acción consiste en proporcionar una ruta alternativa con menor energía de activación acelerando la reacción. ¿Qué es la energía de activación? La energía de activación es la energía mínima necesaria para que ocurra una reacción química. Al agregar un catalizador, esta energía disminuye y la reacción se lleva a cabo más rápidamente. La descomposición del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada se descompone lentamente formando agua y oxígeno gaseoso, como vemos aquí la reacción que ocurre. Bueno, la liberación de oxígeno permite evaluar experimentalmente la velocidad de la reacción. Como punto 4 tenemos que la acción, la del yoduro de potasio. El yoduro de potasio aporta iones yoduro que actúan como catalizadores de la descomposición del peróxido de hidrógeno. Durante el mecanismo de reacción, el ion yoduro participa en etapas alternativas y se regenera al final, por lo que no se consume. 5. Tenemos la medición del oxígeno producido. El avance de la reacción se determina mediante el volumen de oxígeno generado. Un mayor volumen de oxígeno en menor tiempo indica una mayor velocidad de reacción. Como punto 6 tenemos la relación con la ley de los gases ideales, que el volumen de oxígeno producido se relaciona con el número de moles mediante la ecuación del pavo-ratón, que sería P sería la presión, V sería volumen en litros, N serían los moles de oxígenos y R la constante universal de los gases y T es la temperatura en Kelvin. Esta ecuación permite lo que es calcular el volumen máximo teórico de oxígeno generado durante la reacción. Metodología. Aquí presentamos la tabla de la corrida 1, 2 y 3 de dicromato de potasio. En los siguientes gráficos tenemos de la corrida 1 1 mililitro de dicromato de potasio en el orden 0, 1 y 2. La corrida 2, que es 3 mililitros de dicromato de potasio en el orden 0, 1 y 2. Y la corrida 3, que es 5 mililitros de dicromato de potasio en el orden 0, 1 y 2. Comparando los tres gráficos, el que mejor se ajusta a una línea recta es el del logaritmo natural del volumen máximo menos el volumen de oxígeno medido en cada tiempo versus el tiempo, confirmando que la descomposición de peróxido de hidrógeno sigue una cinética de primer orden. Además, al aumentar la concentración del catalizador dicromato de potasio de 1 a 5 mililitros, la constante K aumenta de 0,058 a 0,231 minutos a la menos 1, demostrando el efecto catalítico. Gracias. Los resultados obtenidos en la presente práctica evidencian claramente el comportamiento cinético de la descomposición del peróxido de hidrógeno en presencia del catalizador dicromato de potasio, así como la influencia directa de la concentración del catalizador sobre la velocidad de reacción. A partir del análisis experimental, se observa que al incrementar el volumen de dicromato de potasio, la producción de oxígeno aumenta de manera progresiva en menor tiempo, lo que se traduce en una mayor pendiente de la curva volumen-tiempo y por tanto en un incremento de la velocidad de reacción.
Este comportamiento concuerda con la expresión cinética general del sistema, la cual puede representarse como la velocidad de la reacción es igual a la constante observada multiplicado por la concentración del peróxido de hidrógeno elevado al orden de reacción, donde la constante observada depende directamente de la concentración del catalizador, lo cual es característico de sistemas catalíticos homogéneos. El análisis de los modelos integrales permitió determinar que la mejor linealización se obtiene al representar el logaritmo natural de la diferencia del volumen máximo con el volumen en función del tiempo, evidenciando una relación lineal consistente en las tres corridas experimentales. Esto permite establecer que la reacción sigue un comportamiento de primer orden aparente respecto al peróxido de hidrógeno, lo cual se puede expresar mediante la ecuación integrada logaritmo natural de la concentración del peróxido de hidrógeno en función del tiempo dividido entre la concentración del peróxido de hidrógeno inicial, lo cual es igual al negativo de la constante de velocidad por el tiempo. Este resultado es coherente con lo reportado en la literatura reciente, donde se establece que la descomposición del peróxido de hidrógeno en presencia de catalizadores redox suele seguir cinética pseudo primer orden, debido a que la concentración del catalizador permanece prácticamente constante durante el proceso, simplificando el sistema a una dependencia predominante del sustrato. En cuanto a los valores experimentales de la constante de velocidad, se obtuvo un incremento progresivo con la cantidad de catalizador, pasando aproximadamente de 0.058 minutos para 1 mililitro a 0.142 minutos para 3 mililitros y finalmente a 0.231 minutos para 5 mililitros de dicromato de potasio. Este comportamiento confirma que la velocidad de reacción está directamente relacionada con la disponibilidad de especies catalíticas activadas en el medio. Desde el punto de vista mecanístico, el sistema dicromato y cromo actúa como agente redox intermedio, facilitando la transferencia de electrones y promoviendo la ruptura del enlace oxígeno-oxígeno del peróxido de hidrógeno, lo cual disminuye la energía de activación y acelera la formación de productos. Este tipo de mecanismo ha sido ampliamente descrito en estudios de cinética inorgánica moderna, donde se demuestra que los sistemas basados en cromo presentan rutas intermedias complejas que incrementan significativamente la velocidad global de reacción sin consumirse de forma permanente. Asimismo, el comportamiento de las curvas experimentales muestra una tendencia exponencial decreciente en el término de volumen máximo menos volumen en función del tiempo, lo cual es consistente con el modelo de primer orden. La linealidad observada en la transformación logarítmica confirma la validez del modelo cinético seleccionado, descartando comportamientos de orden cero o segundo orden en las condiciones estudiadas. Este tipo de cinética también ha sido reportado en sistemas catalíticos similares, incluyendo la descomposición del peróxido de hidrógeno catalizada por enzimas como la catalasa, donde se ha demostrado experimentalmente que la velocidad depende linealmente de la concentración del sustrato bajo condiciones controladas, siguiendo un comportamiento de primer orden aparente. Por otro lado, es importante considerar que los resultados experimentales pueden verse afectados por diversas fuentes de error, como posibles pérdidas de oxígeno durante la recolección del gas, variaciones en la temperatura del sistema y errores asociados a la medición manual del volumen y del tiempo de reacción. Asimismo, la aplicación de la ecuación de gases ideales introduce una aproximación que, aunque válida en condiciones estándar de laboratorio, puede generar ligeras desviaciones en la cuantificación exacta del oxígeno producido. A pesar de estas limitaciones, la coherencia global de los resultados confirma que la descomposición del peróxido de hidrógeno en presencia del dicromato de potasio sigue un modelo de cinética de primer orden aparente,
donde la constante de velocidad aumenta proporcionalmente con la concentración del catalizador. Esto evidencia el papel fundamental del catalizador en la modificación del mecanismo de reacción al proporcionar una ruta alternativa de menor energía de activación, lo que incrementa la frecuencia de colisiones efectivas y acelera significativamente la formación de productos, en concordancia con los principios fundamentales de la cinética química moderna.